Vale, buenos días, mi nombre es Jesús Blanquer y haré las veces de líder de oposición para demostrar por qué realmente se lo va a llevar la Cámara. Vale. Nosotros desde la Cámara de Oposición vamos a defender porque realmente no apoyamos esta dolarización formal de la economía de América Latina, ¿vale? Ante todo, sí que nos gustaría hacer unas pequeñas explicaciones para entender mucho mejor esto. Lo primero que vamos a intentar demostrar es que consideramos que realmente la métrica de este debate es en qué mundo la gente tiene mayor poder adquisitivo, en qué mundo la gente tiene una mucha mejor situación económica. Bien, lo primero es decir, América Latina se caracteriza por ser una región muy heterogénea, es decir, no son países muy parecidos como a lo mejor podemos deducir de algunos países europeos, para nada, son países es una región muy heterogénea, es decir, son países muy diferentes, gobiernos muy diferentes, situación de las sociedades muy diferentes, intereses políticos muy diferentes, ¿vale? Por lo tanto, al final, también se caracteriza América Latina por ser una situación, o sea, estar siempre en situaciones muy convulsas que requieren de grandes cambios y al final, si tenemos gobiernos muy diferentes y demás, adoptar una solución que sea, digamos que, de homogenizar a todos los países es muy difícil de que esto se plantee, ¿vale? Por otra parte, sí que nos gustaría decir que al final la situación actual que vemos es que el cambio actual que tenemos de moneda entre el dólar, el dólar frente a las monedas locales de los países, al final es un cambio que hace que haya mucha diferencia entre lo que tienen en moneda local y lo que puedes adquirir con el dólar. Por lo tanto, podemos ver que ya desde un propio corto plazo, al final se produce una pérdida de poder adquisitivo, porque al final, si me cambian de repente todo lo que tengo, todo el valor de mi patrimonio, al final, en valor por dólar, o tengo que utilizarlo por medio del dólar, al final pierdo valor y pierdo valor a corto plazo, ¿vale? Pero también vamos a explicar por qué a largo plazo, al final, esto no se produce tampoco una estandarización del poder adquisitivo, un aumento del poder adquisitivo gracias a adoptar el dólar, puesto que consideramos que al final, como decíamos, la región es una región muy convulsa, necesita grandes cambios con una situación de alta desigualdad entre las esferas y, por lo tanto, se caracteriza porque hay gente que va a tener mucho poder y demás y otra gente que al final, con pobreza extrema, es muy difícil que esta gente vayamos a poder dar una buena solución para salir de ese tipo de cosas. Bien, primero consideramos que al final esta estandarización digamos que una especie de moneda común, al final, en cierta manera estamos apoyando la narrativa de que existe una dependencia hacia Estados Unidos, ¿vale? Esta narrativa es la que realmente va a ser negativa para estos países, puesto que al final, digamos que no las hacemos responsables de la toma de sus decisiones y no solo que no las hacemos responsables, sino que tampoco le damos posibilidad de hacerse responsables, ¿vale? Al final lo que hacemos es que hacemos una narrativa negativa de que el país no es responsable y por lo tanto se produce un contagio hacia los demás países de, oye, es una situación de descrédito, no se puede confiar en mi país porque al final tenemos que siempre adoptar las decisiones que toma Estados Unidos. Vale, ¿esto cómo se produce? Porque al final el mundo de gobierno lo que van a hacer y lo que nos están diciendo es que al final adoptan que digamos que las explicaciones de que un país al final no va, de que mi país, un país de América Latina al final no va a ser capaz de realizar esa toma de decisiones cuando tiene problemas macroeconómicos, ¿vale? La capacidad que tenemos con la moneda, cuando existe una moneda local y la podemos confrontar contra el dólar, es que tenemos la capacidad de evaluar y revaluar la moneda, ¿vale? Por tanto, esta capacidad de evaluar y revaluar la moneda en cuanto queramos nos da una cierta capacidad al país, al gobierno, de hacernos, lo que decíamos, de hacernos responsables de estas decisiones y de la toma de decisiones ante estos problemas, ¿vale? Por lo tanto, de esta manera, si nosotros adoptamos el dólar, al final lo que estamos haciendo es deslegitimarnos, no poder tomar ese tipo de decisiones, ¿vale? Y por lo tanto, al final lo que pasa es que esos países pierden descrédito y va a ser mucho peor para este tipo de personas, ¿vale? Por lo tanto, afecta directamente a nuestro actor principal. Y al final vemos que al final estamos comprendiendo o adoptando esta narrativa de que ni mi país, digamos, es capaz de la toma de decisiones. Entonces, al final, como no estamos adoptando esta narrativa de que el país sea capaz de tomar las decisiones, va a ir mucho en detrimento de la gente de este país, que al final el actor que creemos que es mucho más importante. Sí, su punto. ¿Se da cuenta de que la revalorización o devaluación de esta manera se hace en comparación con la competitividad que tiene esta moneda en mercados globales? No acabo de entender muy bien lo que quiere decir con su punto, pero sí, realmente se hace una comparación realmente con la moneda, o sea, se hace realmente una comparación de devaluación o revaluación frente al dólar, que sí que tiene relación con mercados globales, pero al final siempre existe una dependencia al final de este mercado global que siempre va a estar regido por el dólar, ¿vale? Por lo tanto, es una dependencia, digamos que exigida del dólar, ¿vale? Por otra parte, también lo que queremos mencionar es que al final, si confrontamos, bueno, creo que parecía también obvio de lo que traíamos en nuestra argumentación, que al final
si no tenemos la posibilidad de tener un dólar, o sea, de tener nuestra moneda local frente al dólar, no tenemos la posibilidad de evaluar y revaluar la moneda y por lo tanto no podemos resolver nuestros problemas. Vale, lo que pasa es que al final es que si adoptamos el dólar, tenemos una dependencia intrínseca a lo que quiera tomar, digamos que el gobierno, el Banco Central estadounidense, bueno, la Reserva Federal de Estados Unidos, de tomar decisiones sobre el precio de la moneda, ¿vale? Lo que vemos es que al final existe una dependencia, digamos, una dependencia directa a las decisiones que tomen ese tipo de entidades, ¿vale? Entonces, el gobierno en este caso nos tiene que demostrar al final por qué Latinoamérica debe depender de los intereses de Estados Unidos. ¿Por qué los intereses de Estados Unidos en el caso de la situación fiscal y monetaria va a ser la misma que va a necesitar América Latina, ¿vale? Entonces, lo que vemos al final es que en casos de situaciones convulsas macroeconómicas, como nos venían trayendo desde el gobierno, que sucede con la inflación, al final el gobierno no tiene capacidad, este gobierno de Latinoamérica no tiene capacidad de esta toma de decisiones, de decir, oye, tenemos una cierta inflación, vamos a ver si podemos evaluar la moneda para así intentar que haya mucha más moneda, se impriman mucho más billetes en el mercado y la población pueda tomar digamos que tenga mucho más poder adquisitivo para resolver este problema de inflación. No soy capaz de hacerlo, por lo tanto estoy contribuyendo a aumentar esta situación convulsa. No puedo resolver mis problemas de inflación y por lo tanto seguirá aumentando porque no puedo dar respuesta a ello, ¿vale? Entonces, en este caso, el gobierno, como no nos demuestra al final, como Estados Unidos al final va a velar por los intereses de América Latina, comprendemos que realmente Estados Unidos lo que va a hacer en este caso es velar por sus propios intereses, como es evidente para cualquier país y, por lo tanto, como velan por sus propios intereses, al final nosotros nos vemos desprotegidos, me refiero, nosotros, recientemente, como los países latinoamericanos se ven desprotegidos para resolver sus propios problemas macroeconómicos, ¿vale? Por lo tanto, al final, perdemos esta capacidad de reacción ante grandes problemas macroeconómicos que al final afectan en gran medida a la situación de las personas en el lugar y no podemos resolver sus problemas. Por lo tanto, en nuestro mundo estamos defendiendo no solo que al final, en el corto plazo, al final perdemos poder adquisitivo porque al principio el cambio de moneda no es para nada ventajoso para este tipo de población, sino que al final también estamos demostrando que en el largo plazo, al final, si adoptamos y estandarizamos el dólar como moneda formal, al final lo que vamos a provocar es que los gobiernos no tengan capacidad de responsabilizarse, no solo de responsabilizarse, sino al final de tener capacidad de reacción ante problemas macroeconómicos. Muchas gracias. Muchísimas gracias por este discurso. Para continuar con el debate. Cuando España adoptó la peseta en el año 2001, me parece que fue, seguro que todo el mundo dijo todas esas cosas que está diciendo en primera posición, de que se iba a producir mucha pérdida de poder adquisitivo, de que se iba a producir mucha dependencia de la Unión Europea, pero al fin y al cabo estamos al año 2022 y nadie niega que la adopción del euro y dejar atrás la peseta ha sido un cambio muy positivo para España. Entonces, en ese sentido voy a explicar por qué la adopción de una moneda común para todos los países latinoamericanos que sea o que esté dirigida por las instituciones norteamericanas es altamente positivo para las economías de estos países. Pero antes de esto, voy a hacer un poco referencia a lo que nos han dicho, a los puntos que nos han traído primera posición. En primer lugar, ellos nos hablaban de una pérdida de poder adquisitivo. En ningún momento de su intervención he entendido los mecanismos por los cuales la simple adopción de una moneda como es el dólar va a producir una pérdida del poder adquisitivo. Siguiendo con el ejemplo, vamos a ver, cuando España dejó la peseta y adoptó el euro, está claro que los precios subieron porque el euro tenía un valor más alto que la peseta. Pero eso no significó que se perdiera poder adquisitipo o que esa pérdida de poder adquisitivo no redundara al final en un beneficio para los ciudadanos porque teníamos una moneda mucho más estable. Es decir, que yo creo que lo que vosotros estáis confundiendo es que me intentáis igualar como que los precios vayan a ser más altos porque es una moneda más estable, porque es una moneda que tiene mayor valor, con la pérdida de poder adquisitivo. Son cosas que no tienen nada que ver, son cosas que son altamente distintas y por lo tanto ese es un punto que considero que no conseguís demostrar en ningún momento. Entonces, lo que nos seguían, o el punto que nos seguían diciendo ellos, es que debido o como consecuencia de la adopción del dólar como moneda común para los países latinoamericanos se va a producir una dependencia de Estados Unidos. Vamos a ver, esto está clarísimo. Es decir, si los países latinoamericanos adoptan la moneda del dólar, pues se va a producir una dependencia en ese sentido por parte de las instituciones de los países latinoamericanos por parte de las instituciones norteamericanas. Lo que no está tan claro y lo que vosotros en ningún momento conseguís demostrar es
por qué es malo que se produzca esa dependencia de los países o de las economías de los países latinoamericanos con respecto a la moneda o con respecto a las instituciones norteamericanas. Porque el primer punto que me decís es que se va a producir una narrativa con respecto a los países latinoamericanos de que se va a generar pues, un sentimiento como de dependencia o de subordinación a los intereses latinoamericanos. Vamos a ver, consideramos que el simple hecho de que se adopte una moneda no va a generar esa narrativa. ¿Por qué? Te pongo el mismo caso. En España tenemos el euro, que es una moneda que está dirigida por el Banco Central Europeo, y eso no implica, yo no he conocido todavía ningún español que considere que somos totalmente dependientes de la Unión Europea y que nuestro país no tiene soberanía propia para tomar decisiones en lo que respecta a las cosas, a los puntos más importantes. Entonces, al final del día, no consideramos que por parte de los ciudadanos latinoamericanos se vaya a producir esa narrativa de dependencia por el simple hecho de adoptar su moneda. Otra cosa es que Estados Unidos viniera a intervenir en la soberanía, pero eso no tiene nada que ver con adoptar la moneda del dólar. Entonces, otra cosa que ellos nos decían es que se generaba un impacto positivo para los países latinoamericanos, en tanto que las instituciones de estos países tenían la posibilidad de revaluar la moneda. Pero esto es altamente problemático en los choques entre cámaras altas por un punto que te ha explicado mi compañera, y es que el problema que se genera cuando la moneda en los países latinoamericanos está regida por las instituciones de Latinoamérica es que los bancos centrales que disponen cómo se distribuye esa moneda están altamente influenciados por las autoridades políticas de los países latinoamericanos. El problema, y esto ya venía en nuestra caracterización con las autoridades políticas de esos países latinoamericanos, es que, esto es una triste realidad, pero es cierto, normalmente hay una corrupción bastante endémica, hay una corrupción bastante sistemática, y esto lo que produce es que es mucho más probable que en un mundo donde cada país tiene su moneda, cada país latinoamericano tiene su moneda, pues se produzcan esa serie de influencias políticas altamente negativas. Y es que además tenemos un ejemplo completamente evidente, que creo que también te ha comentado mi compañera, y es cuando Venezuela, hace ya unos cuantos años, 10 o 15 años, vivió una crisis económica con respecto al petróleo. Lo primero que se le ocurrió a la mente brillante de Chávez fue ponerse a imprimir dinero como un loco, y eso lo que produjo es una gran circulación en Venezuela de la moneda, que me parece que es no me acuerdo, y lo que produjo eso es una inflación como consecuencia de la pérdida o de la devaluación de la moneda. Por lo tanto, esa influencia, creemos que desde el primer gobierno ya hemos demostrado que esa influencia de las autoridades políticas latinoamericanas puede ser altamente negativa. Su punto. Usted defiende el caso de la peseta, pero es que en el caso de la peseta tenemos el respaldo de la Unión Europea. ¿Qué respaldo tenemos nosotros o en su mundo en base a la dolarización? Muy sencillo. ¿Usted cree que a las instituciones norteamericanas les interesa en algún punto que el dólar esté mal? Es decir, a las instituciones norteamericanas lo que les interesa es que el dólar sea lo más estable posible, que siempre esté en el mismo valor y, por lo tanto, es imposible que el dólar tenga un valor X en Norteamérica y tenga un valor Y en Latinoamérica. Es decir, el dólar va a tener el mismo valor en todos los lados y va a ser estable en todos los lados. Por lo tanto, al final, ¿qué es lo que demostramos desde el primer gobierno? ¿Por qué ganamos este debate? En primer lugar, demostramos una cosa muy sencilla, es que es mucho más probable que haya más unión económica entre los países de Latinoamérica. En primer lugar, decimos que esto es positivo porque existe un beneficio inmediato del hecho de que se produzca un mayor flujo de exportaciones e importaciones entre los países de Latinoamérica, por el hecho de que, coño, cuando tú vendes, pues es más probable que tengas éxito económico en tu empresa. Y lo que demostramos y hemos considerado absolutamente evidente es que este flujo de exportaciones e importaciones entre los diferentes países de Latinoamérica es mucho más sencillo, es mucho más probable que se produzca en un mundo en el cual se adopta la misma moneda. ¿Por qué? Por un mecanismo que te explicaba mi compañera, y es que cuando nosotros tenemos diferentes monedas, esas monedas tienen diferentes valores, eso afecta al precio de los productos que se exportan y se importan, y, por ejemplo, si un país de Latinoamérica tiene una moneda con un valor altísimo, eso hace que sea mucho más difícil que ese país pueda hacer exportaciones de productos, de bienes y servicios, en tanto en cuanto los precios, como consecuencia de ese alto valor de la moneda, van a ser mucho más altos. Entonces, no solo eso, sino que también hemos demostrado que las instituciones norteamericanas, nos gusten o no, son mucho más estables, son mucho menos corruptas que las instituciones latinoamericanas, y por lo tanto es mucho más probable que esa estabilidad de la moneda, que es el dólar, acabe beneficiando a los países latinoamericanos y al final no se produzcan estos problemas de inflación o de deflación de la moneda que se producen debido a políticas corruptas y a influencias nefastas de autoridades latinoamericanas. Muchas gracias.
Muchas gracias por este discurso. Para cerrar el debate de las cámaras altas, llamamos al líder de la Vale, mi nombre es Joel y yo voy a ejercer el turno de vicelíder de oposición. Voy a explicarte cuáles han sido las fallas del gobierno y por qué nosotros sí que somos los que respondemos a esta pregunta. ¿Vale? Creo que la temática de la moción o la métrica es en qué mundo los latinos o la gente latinoamericana, en general el continente latinoamericano, va a estar en una mejor situación. ¿Vale? ¿Cuál es el problema del gobierno? El gobierno basa toda su argumentación en un ejemplo. Nos dicen, claro, es que en España funcionó bien y por eso tiene que funcionar en otros países. Uno, no nos explican por qué la analogía de España tiene que ser igual a la de Latinoamérica, no explican por qué eso se va a dar. Porque ellos nunca ponen el ejemplo de Grecia. Quizás es que nunca les ha interesado que Grecia ha estado a punto de, o estuvo, de hecho, en un corralito. ¿Por qué Grecia estuvo en un corralito? Grecia estuvo en un corralito porque no podía hacer uso de su moneda o de la divisa, o jugar con la divisa para solucionar los problemas que se generaban en un momento oportuno. Voy a empezar con toda la argumentación de ellos. Ellos no saben que esto producirá una unión. Lo que pasa es que este argumento no es exclusivo, en cuanto a que esta unión se puede producir por muchos otros factores. Esta unión se puede producir por unión cultural, por unión de proximidad, por unión de necesidad. Creo que el comercio se va a seguir dando en cuanto a que ambas regiones diferentes regiones de Latinoamérica necesitan según qué cosa. Pero es que esta moción, yo creo que el problema principal no es el negocio exterior. Creo que el negocio exterior está garantizado de igual forma en cuanto que la moneda exterior que utilizan todos es como un, no sé, negocio internacional. Creo que no se entiende y creo que el comercio internacional podrá seguir estando. Creo que el dólar está asumido como moneda de cambio internacional. Creo que esto no es un problema y creo que en mi mundo y en el tuyo este comercio no se va a ver en ningún momento dañado en el momento en que no lo está ahora. Y vuelven a ponernos el ejemplo de la Unión Europea y España. ¿Cuál es el problema? Que el éxito de la Unión Europea probablemente no venga en sí por la unión de las divisas, sino por una unión aduanera, un tipo de facilidades, una situación económica estable, cosa que en Latinoamérica no entiende. Que en Latinoamérica no pasa. Es Jesús quien te caracteriza a América Latina como una región cuyas situaciones son tremendamente complejas y la diferencia entre los países es tremendamente compleja. Por eso ya esa unión no se va a dar en cuanto a que estas situaciones, o sea, esta unión tal como la presentaban ellos no se va a dar por la diferencia de estas regiones. Se explica cómo las clases sociales en Latinoamérica no son ni por lo menos iguales a las de Europa. Creo que en Latinoamérica es plausible pensar que el número de ricos y el número de, o sea, la diferencia entre rico y pobre es mucho más radical que la que hay en Europa. Si a mí me quitan 100 teniendo 1000, lo voy a sufrir menos que si me quitan 100 teniendo 150. Es por esto y esta dificultad del poder de recuperación que te habla Jesús en cuanto a que vamos a perder el tipo de poder adquisitivo. Y también ellos nos caracterizan los gobiernos como unos gobiernos corruptos, ¿no? Súper malísimos y tal. Pero creo que, pese a que estos gobiernos son corruptos, estos gobiernos tienen que hacer ciertas concesiones a los ciudadanos. Creo que si estos ciudadanos ven como sus precios suben de una manera irrisoria, que son, como pasó en Chile hace poco o en Colombia con el precio de la gasolina, la gente puede salir a la calle perfectamente y hacer que este gobierno eche para atrás. Por lo tanto, que es gobierno corrupto, bueno, sí son corruptos, pero están obligados a hacer una serie de concesiones. ¿Por qué esta serie de concesiones son importantes? Ahora lo voy a explicar. Entonces, ¿por qué nuestra argumentación sigue en pie? En primer lugar, estamos diciendo que este cambio limita la acción. Creo, o es historia económica, ¿no? Cuando tú juegas con la devaluación y la ¿cómo se dice? Bueno, lo contrario de la devaluación de la moneda, esto es positivo y puedes jugar en según qué caso. Creo que es plausible pensar que esto es positivo. A ver, y esto es bueno porque puedes hacer frente a riesgos que se te dan o que
requieren de diversa urgencia, ¿no? Por ejemplo, si en vez del bono transporte costar 20, el Estado lo pone a costar 40, es cierto que esto es una putada para la gente que lo necesita comprar, pero este margen de más que el Estado adquiere por esta subida de precios, lo puede usar para mejorar una serie de servicios o responder directamente a una respuesta. ¿Por qué esto es plausible pensar? Creo que la mayoría de gobiernos actualmente, o es algo importante en Latinoamérica, con un poco el auge de la izquierda. Entonces, es posible pensar que estos gobiernos, además de por su mera ideología, creo que pueden centrarse en esta serie o aplicar este dinero en base a esta serie de servicios a paliar la situación de estas personas. Por lo tanto, es plausible que se pueda. Vale, ¿entendéis que la moción de este debate abarca tanto dónde van a estar mejores países de Latinoamérica como dónde va a estar mejor la situación de Estados Unidos? ¿De Estados Unidos? Sí, de América. ¿De América como continente o Norteamérica? Sí, creo que no entra a debate lo que pase en Estados Unidos. Creo que la gente que está en situaciones más deplorables es la gente de Latinoamérica, y la que tenemos que garantizar que puedan tener una vida más o menos digna son americanos. Esos son los latinoamericanos. ¿Vale? El cambio en sí te ha explicado Jesús por qué ya per se es dañino en cuanto que mucha gente pierde poder adquisitivo. Creo que ya he explicado que cuando esta gente pretende ponerse, por ejemplo, para los países que no tienen el curso ilegal, ponerse a nivel del dólar, creo que supone un esfuerzo económico que no les hará reponerse. Es cierto que en España, y ellos asumían que en España ocurrió, ponernos al nivel del dólar es tremendamente peligroso, y cuando eres extremadamente pobre. Creo que hablar de una clase media que se pueda recuperar de este bache es falso, en cuanto que en Latinoamérica o eres muy pobre o eres muy rico. Entonces, si eres muy pobre y de repente te vuelves aún más pobre, creo que las posibilidades de crecer y ponerte otra vez al nivel son muchísimo más difíciles. Además de todo esto, la dependencia de Estados Unidos. Creo que ya le ha explicado Jesús cómo Estados Unidos no tiene los mismos intereses y no es capaz de comprender los mismos problemas que tiene Latinoamérica. De esta forma, el impacto directo es que Latinoamérica está perdiendo soberanía sobre su propio pueblo, en cuanto que no pueden responder a los problemas que se plantean de forma urgente, o los problemas que puedan tener como Estado. Entonces, eso es peligroso también, como ya te decía, porque no tenemos como un respaldo, que es un poco lo que hay en la Unión Europea, y es como, bueno, si pasa algo, nosotros estamos aquí para rescatarte. Creo que no hay esa estructura de la que hablaba Alta de Gobierno, y por lo tanto esta dependencia es mala. Entonces, por lo de limitar la acción a responder a ciertos problemas, por la pérdida de adquisición, por la dependencia y por demostrarte que no se van a dar todos los impactos que tú me traías, creo que eso no vamos a llevar. Muchas gracias por este discurso. Para abrir el debate en las cámaras bajadas, le vamos a la extensionista del gobierno. Vale, voy a empezar por partes porque creo que estamos en extremadamente compleja. En primer lugar, creo que Alta Oposición ha cometido un error en el momento en el que no se ha abarcado tampoco lo que pasa en la situación americana. O sea, no estamos hablando de si es mejor para los americanos en general, sino para el Estado de América, que al final está influenciado ante eso. Por lo tanto, nosotros vamos a poner en dos escenarios. ¿Dónde es más buena ¿por qué es más buena la dolarización en el país latinoamericano? Y en segundo lugar, ¿por qué es bueno para Estados Unidos esta dolarización en estos países? Vale. Partiendo de esta base, en primer lugar, ¿por qué es buena la dolarización para el país latinoamericano? Vale. ¿Qué pasa con estos países latinoamericanos? Estos países tienen una moneda que es globalmente mucho más pobre de lo que pueden ser el dólar, el euro o algunas monedas mucho más potentes. ¿Qué implica esto? Vale. En primer lugar, y a corto plazo, lo que pasa es que nosotros somos mucho más competitivos como país, porque al final todos nuestros productos son mucho más baratos. Vale. Hasta ahí, de acuerdo. ¿Cuál es el problema con todo esto?
que al nosotros estar vendiendo más barato, es verdad que es mucho más probable que nos vengan a comprar más, pero el problema está en que realmente no nos vamos a enriquecer porque estos no tienen la capacidad de poder invertir en ellos mismos, porque no tienen realmente ni las infraestructuras necesarias como para que todo ese dinero que le está viniendo de fuera lo puedan llegar a reinvertir. ¿Y cuál es el problema? Que ese dinero, por mucho que venga de fuera, a la hora de volver fuera, o sea, cuando nosotros tenemos que importar, es muchísimo más pobre, lo que implica que nosotros podemos comprar muchísimo menos de lo que otros países pueden comprar en el nuestro. ¿Y por qué esto es malo? Porque nosotros, uno, no tenemos intrínsecamente nuestra capacidad, estos países latinoamericanos no están desarrollados, por lo tanto, no tienen esta capacidad de poder desarrollar una propia tecnología, una propia economía, y tienen que acudir afuera, tienen que acudir a la importación. ¿Cuál es el problema de la importación? Que para ellos es todas estas cosas que tienen que importar, que son claves para su desarrollo económico, no pueden hacerlo de la misma manera que otros países por el mero hecho de que les cuesta muchísimo más esfuerzo. El punto. América Latina está desarrollada, lo que pasa es que es muy pobre. Todos estos impactos solo aplican a una élite económica que ya de por sí Pero es que no es verdad. América Latina no está desarrollada. América Latina es como muchos países emergentes. Un país emergente necesita, en primer lugar, muchísima inversión. Y es la clave para poder llegar a ser un país desarrollado. No hay un país desarrollado y sobre todo por los índices de desarrollo humano en el momento en el que la mayoría de tu población es pobre. Empezando por ahí. Tu sistema económico no está ni totalmente democratizados porque hay muchas inestabilidades políticas y económicas, todo lo que tenga que ver relacionado con eso. Y en segundo lugar, porque económicamente su moneda está devaluada. Es que eso es un signo de retraso. Empezando por ahí, porque si tú tuvieras una situación económica fuerte, realmente tu país estaría desarrollado. En este caso no pasa. Vale, entonces, partiendo de esta base de que la inversión extranjera es necesaria para que estos países puedan desarrollarse, es bueno que haya un cambio de moneda, de una moneda que es muchísimo más floja a una moneda más fuerte. ¿Cuál es el problema de la capacidad adquisitiva que me traían desde altas de oposición? Vale, la capacidad adquisitiva, conforme a otros países, ya vemos que ya es menor. Nosotros tenemos menos capacidad adquisitiva como países latinoamericanos que Estados Unidos, que Europa, pero es que entre nosotros, entre ciudadanos de a pie, va a ser exactamente lo mismo, porque a todo el mundo le va a cambiar la moneda. Entonces, yo no voy a ser ahora más pobre que lo era el día anterior, porque el mero hecho de que yo ahora puedo comprar lo mismo, porque aunque yo, por ejemplo, tenga un brick de leche que antes me costaba 20 pesos, ahora costará 0,20 dólares, que es una puta mierda si tú estás en América, pero realmente en tu propio país la capacidad adquisitiva sigue siendo la misma. El problema lo vas a tener, que ahora vas a tener que mejorar tu capacidad adquisitiva en favor de todos los demás países, pero pobre lo eres en los dos mundos. La pregunta, sigue sin explicarme cómo la dolarización soluciona la pobreza. Vale, a ver, partimos de esto, ¿vale? Partimos de que es mucho más fácil que con una inversión, o sea, que necesitamos inversión extranjera, ¿vale? Es que vamos por puntos, que es que tenemos una putada. Vale, ¿qué pasa con esta inversión extranjera? En el momento que yo tengo una moneda que me puede competir a nivel nacional, está implicando que esta inversión sí que va a ser más plausible en mi mundo que en el vuestro. En el momento en el que yo tengo este dinero, por lo menos compito en las mismas condiciones, ¿vale? Que ahora mismo soy pobre, ¿vale? Y soy súper pobre, sí, eso ya lo tenemos todos clarísimo. Pero el problema está en que si yo ahora me cambian la moneda y puedo ser capaz de empezar a comprar cosas sin que esté yo perdiendo dinero cada vez que compre cosas porque lo estoy comprando con la misma moneda, implica que a largo plazo vaya a tener un beneficio, porque no estoy perdiendo esta capacidad adquisitiva porque mi moneda ahora vale exactamente lo mismo que la tuya. Por lo tanto, las devaluaciones se quedan fuera de juego, ¿vale? Partiendo por ahí, ¿vale? ¿Por qué es bueno también esto para la dolarización de estos países, tanto para Estados Unidos como para los países pan-latinoamericanos o como se diga? Vale, está muy claro, ¿vale? Que es lo que ha dicho nuestra cámara alta, pero creo que no lo han acabado de mecanizar, que al final existe una dependencia. Pero es que esa dependencia es buena. Y les voy a explicar por qué la dependencia de los países latinoamericanos a países de Estados Unidos es buena. Punto número 1. Esto no significa que ahora vaya a venir Biden y diga, no, si es que ahora voy a hacer yo lo que me salga de los cojones con estos países. Muchísimo menos. Hay una cosa que se llama Reserva Federal estadounidense que va a ser la que va a llevar la política monetaria igual que el Banco Central Europeo en Europa, ¿vale? Entonces, ¿por qué esto es bueno? Porque, punto número 1, los intereses de Estados Unidos no son que Latinoamérica se vaya a la mierda, para nada, porque al final son principales productores de muchos de sus productos. Por lo tanto, a mí me interesa que esos países puedan seguir produciendo. Y si encima pueden importar muchísima tecnología y esa tecnología les puede hacer
poder producir mucho más, para mí como Estado americano mucho mejor. ¿Y qué es lo bueno para mí de esa dependencia? Que es que esa inestabilidad se me va de golpe, porque directamente la estabilidad que Estados Unidos me puede dar por la potencia económica que es muchísimo mayor de la que yo actualmente tengo con estos países de gobierno, ¿vale? Y aparte de todo eso, ¿vale? Podría decirme desde cámara baja de posición, porque ya es un poco claro, pero es que sí que es verdad que esta dependencia económica a mí como Estados Unidos me puede joder, porque estos países son más pobres y por lo tanto si están usando mi moneda, esto me puede a mí bajar la capacidad adquisitiva de Estados Unidos, pero es que este impacto es muchísimo menor porque la potencia estadounidense es una potencia principal en el mundo y la importancia de estos países latinoamericanos no lo es tanto. Por lo tanto, esto es un mínimo perjuicio que podría tener Estados Unidos, que realmente se ve mucho más, se ve realmente ponderado en el momento en el que yo puedo mejorar mis relaciones o puedo mejorar la producción de estos países estableciendo, bueno, y además de controlarlos, porque puedo tanto, uno, mejorar su innovación y dos, puedo controlar lo que están haciendo. O sea, yo puedo subir y bajar como me salga de los huevos la política monetaria. Gracias. Muchas gracias por ese discurso. Para continuar con el debate, llamamos a la extensionista. Hemos dicho que no nos importa a nadie que nos quitemos la mascarilla, ¿no? Que no nos creo. Vale. Bueno, voy a hablar de nuestro país, en plan, como estamos hablando de gobierno, pues voy a hablar de nuestro país, ¿vale? De análisis, por si queréis. Bueno, voy a poner el completador de minuto. Bueno, buenas tardes. Como extensionista voy a empezar en primer lugar distinguiéndome de las altas y empezando primero por las bajas y distinguiéndonos de la baja del gobierno porque es como nuestra métrica directa con ellos. Así que vamos a empezar. Para empezar, nos empiezan diciendo que, bueno, que la situación es muy compleja, tal, pero es que realmente es fácil, ¿vale? O sea, la economía se basa en oferta y demanda. ¿Cuál es el problema? Que estamos hablando de nuestro país, que nuestro país es un país pobre, porque estamos hablando de Sudamérica, ¿vale? Es decir, cuando baja la demanda, la oferta baja también, porque es que es proporcional, ¿vale? Entonces, también nos explican cómo la dolarización ayuda a la pobreza, pero realmente no tengo ninguna evidencia clara de cómo va a cambiar. Es decir, desde nuestra bancada pensamos que en este país, o sea, en cuanto cambiamos al dólar, vale, igual seguimos igual, pero es que en el peor de los casos la pobreza aumenta aún más. También es que esto contradice con lo que explican de que dependemos del extranjero, ¿vale? O sea, si la pobreza no cambia y seguimos igual de pobres, ahora ya, o sea, el flujo de dinero se va a reducir mucho, porque claro, o sea, si dependemos de exportación e importación y de repente todo vale más, estamos aislando nuestro país de las relaciones internacionales, por mucho que la inestabilidad interna sea solucionada. ¿Su punto? Vale, pues que la dolarización sí que acaba con la pobreza a largo plazo porque es mucho, ya me he liado, porque es mucho más factible que realmente pueda haber inversión en ese país. Pero ¿quién va a invertir? O sea, vamos a ver, vamos a ser realistas. A nuestro país se la suda, ¿vale? O sea, a Estados Unidos se la suda. Hemos hablado de cómo dependemos en la bancada alta, hemos hablado de cómo dependeríamos de Estados Unidos. Pero es que Estados Unidos no nos va a dar ningún rescate. O sea, desde su alta argumentaban la peseta, ¿vale? Pero es que la peseta tenía al Banco Central Europeo, que es que nos apoya, y de hecho el Banco Central Europeo ha pagado rescates a Grecia, a Italia. En cambio nosotros nos quedamos a merced como nuestro país, en plan, vale, nos hemos metido en el dólar, pero ahora ¿quién nos ayuda? O sea, Estados Unidos nos va a putear, seguro, porque solamente les importa su país, el poder. Entonces, ¿qué acabamos haciendo? No hay ninguna solución. ¿Su punto? Pero explícame cómo, por el simple hecho de que los países latinoamericanos acepten dólar, Estados Unidos lo va a putear. Vamos a ver, o sea, no sé si usted conoce en plan los aranceles que ponen, pero ya de por sí, o sea, la política en contra de la entrada y el flujo de dinero entre Sudamérica y Norteamérica está muy jodida. O sea, a Estados Unidos le importa el poder, le importa controlar la inmigración, le importa controlar los aranceles que le ponen y es, yo te cobro un montón por meter dinero y yo te voy a pagar poco para conseguir tus recursos, porque básicamente se creen superiores. O sea, la dinámica de poder que hay con Estados Unidos es demasiado fuerte como para cambiarla y defender una igualdad simplemente por cambiar el dólar. O sea, es que eso se la suda. Aparte, por otra parte, cuando
cuando ustedes nos hablan de que va a unir a los países, hay como una contradicción, ¿vale? Porque, o sea, si tú ya eres pobre, no entendemos, o sea, no terminan ustedes de explicarnos cómo el cambiar esta moneda va a mejorar nuestra economía. Es que siguen sin explicarlo. Lo único que nos dicen es que tener la misma moneda unifica, ¿vale? Pero no tiene nada que ver tener distinta moneda y no estar unificados. O sea, les voy a poner el ejemplo de Reino Unido antes del Brexit, ¿vale? Reino Unido antes del Brexit tenía la libra y seguía siendo una economía súper potente. O sea, no tenían ningún problema en tener una moneda distinta. Por otro lado, también nos hablan de cómo garantiza la evasión de la inflación, vale, genial, pero estáis alejándoos de la realidad, ¿por qué? Porque si cambiamos de moneda en nuestro país, vamos a tener unas tasas, o sea, donde tú tenías igual 1000 peras, ahora tienes una manzana. O sea, sigue siendo tan fácil como eso. Este cambio, vale, te da un poco de inestabilidad, pero al final vas a acabar endeudado. ¿Por qué? Porque la solución de la deuda interna que tenemos debido a la inflación se soluciona con una deuda externa, que tampoco tenemos garantía porque no hay nada que nos respalde. Por otro lado, nos queremos distinguir porque desde nuestra bancada de alta oposición estamos de acuerdo en muchísimas cosas, es decir, o sea, no va a cambiar la economía del país, no va a cambiar nada, o sea, va a seguir igual y en el peor de los casos empeora, ¿vale? Pero tenemos una parte en la que no estamos de acuerdo, ¿vale? Y siento la empuñalada, pero es que ellos han defendido que garantiza el comercio internacional el cambiar de moneda, pero es que si seguimos siendo pobres, el flujo de dinero, o sea, es que no va a aumentar, en todo caso se va a reducir. ¿Por qué? Porque toda la deuda que yo tengo ahora impide que pueda exportar e importar más, dependiendo exclusivamente de lo que pasa dentro del país, que sigue siendo pobre y, por tanto, aíslo a mi país de las transacciones internacionales y al final acaba aumentando la pobreza. ¿Por qué? Porque tenemos menos poder adquisitivo y al fin y al cabo la población sigue teniendo poca capacidad de comprar y relacionarse. Su punto vale, es mucho más probable en nuestro mundo que la pobreza baje porque hay una capacidad de desarrollo. Es mucho más plausible esta capacidad de desarrollo en nuestro mundo que en el vuestro. Pero es que nada garantiza esta capacidad de desarrollo. Esto es que me lo pinto, pero no me dan una explicación, ¿vale? O sea, poniéndonos en cuanto al impacto social, ¿vale? O sea, tú eres una persona pobre, te cambian la moneda, ¿vale? No cambia nada, tú sigues adquiriendo lo mismo, pero es que estamos hablando a grandes rasgos de lo que pasa en el país. Si el país tiene menos dinero y dice, vale, he alcanzado esta estabilidad, nada va a cambiar porque es que te has endeudado externamente para solucionar el problema interno de la inflación. Vale, desaparece la moneda, pierdes el problema de la devaluación, pero aún así sigues estando en la misma conjetura. O sea, sigues debiendo dinero, puedes hacer menos, puedes fomentar menos el flujo de dinero y al fin y al cabo no va a cambiar nada en la economía simplemente por cambiar de moneda. O sea, es como disfrazar, o sea, aunque la mona se vista de seda, mona se queda, o sea, es que no va a cambiar nada. Y por estas razones pensamos que el impacto de cambiar el dólar no va a afectar a la población y ya como país es que no nos va a afectar de una manera positiva y nos endeudamos a largo plazo y a corto plazo, siendo al final una manera improbable de mejorar nuestro país económicamente. Muchas gracias. Muchas gracias por este discurso. Para cerrar el gobierno, llamamos al latino. Vale, mira, creo que Baja de Gobierno trae algo que es fundamental, ¿vale? Dos cosas fundamentales. Primero, el asunto de la inversión extranjera y cómo eso va a hacer que nuestro país, Latinoamérica, vaya a ser menos pobre, ¿vale? Y en segundo lugar, porque es muy bueno que depender de Estados Unidos, ¿vale? Son los dos puntos fundamentales que va a traer Elena y que, digamos, que yo estoy convencido de que van a ganar el debate y confío que os voy a hacerlo ver y voy a intentar acabar de explicar de todos los impactos y por qué esto es cierto, ¿vale? Entonces, voy a empezar primero diferenciándome de Cámara Alta porque me permite continuar explicando una serie de cosas. Cámara Alta de Gobierno nos explicaba que en el caso de que no exista la organización, no es eficiente porque hay valores distintos y esto provoca alteración de precios y por lo tanto no interesa comprar por esa diferencia económica. Entonces, si existiera igual moneda, entonces el precio sería igual y entonces favorece las transacciones dentro de Latinoamérica.
Esta es la clave fundamental de alta de gobierno. La alta de gobierno se dedica a hablar de lo que sucede dentro de Latinoamérica, que creemos que es algo interesante que haya transacciones, pero lo fundamental que va a hacer crecer al país no es que dentro de Latinoamérica haya transacciones, porque lo fundamental no es que dos países pobres se ayuden, porque pobre más pobre no hace rico, pobre más pobre sigue siendo pobre. La cuestión es cuando un rico ayuda a un pobre, y en ese caso es donde de verdad vamos a conseguir éxito. Ejemplo clarísimo que voy a utilizar luego en mi intervención, todavía nada de puntos, ¿vale? China y Latam hace 30, 40 años se encontraron en el mismo punto. ¿Por qué China ahora es una de las potencias más ricas y Latam no? Porque en los años 80 China coge y se abre la inversión extranjera y favorece mogollón la posibilidad de que nos entre inversión extranjera, mientras que Latam se cerró entre ellos y se dedicaron a comerciar entre ellos. Latam sigue pobre 40 años después, China es casi más rica que Estados Unidos. ¿Vale? Entonces, aquí acabo de demostrar que la inversión extranjera es la clave fundamental para que los países sean más ricos y en ese aspecto nuestro impacto es superior al de la ATA. ¿Vale? Entonces, con esto quiero continuar. Yo ya empezaba a explicar lo de la inversión extranjera y por qué es tan importante. Decía que es que en nuestro mundo en el que tenemos una dolarización, la inversión extranjera es muchísimo más segura, porque no dependemos de las fluctuaciones de las divisas concretas. Si Estados Unidos comparte la misma moneda que Latinoamérica, no tiene que estar preocupada a que, ostras, hoy está alto, hoy está bajo, hoy está alto, hoy está bajo, que genera inseguridad y, por tanto, influye, o sea, se invierte menos. En el momento en el que tenemos la misma moneda, y es una moneda que hemos demostrado que va a ser más estable, lo que estamos consiguiendo es que haya una mayor seguridad de inversión, y si hay una mayor seguridad de inversión, exactamente crédito, lo que vamos a conseguir es que haya todavía una mayor inversión. Entonces, en el momento en el que tenemos más inversión, tenemos más pasta. Si tenemos más pasta, somos menos ricos, porque la invertimos y la utilizamos mejor. ¿Vale? Entonces, en nuestro mundo tenemos más pasta que en el de gobierno, en el de oposición, y por tanto, nuestro mundo es mejor. Entonces, como tenemos más pasta y más inversión, conseguimos más cosas, lo que vamos a hacer es reducir la pobreza, que es lo que nos decían desde baja de oposición. Pero bueno, ¿cómo reducimos la pobreza? Gracias a la inversión extranjera. Entonces, ¿por qué esto es tan importante? Porque digo, esto es lo que va a sacar a Latinoamérica de la pobreza y aquí es donde da el ejemplo de China. Lo que tenemos que hacer es ser como China, ser abiertos a las inversiones extranjeras y favorecer la inversión extranjera, que como digo, se hace a través de la dolarización. Entonces, no sé quién decía que ¿por qué la gente va a querer invertir en Latinoamérica? Porque invertir en países extranjeros da beneficios. ¿Por qué Telefónica se pone a ponerle la fibra óptica a Latinoamérica? Porque cuando tú inviertes en un país pobre, siendo un país rico, tienes beneficios, en tanto que ellos crecen, pero tú también creces, porque tienes un nicho de mercado tremendo, lo explotas y consigues beneficios. Entonces, si damos mayor estabilidad, lo que vamos a conseguir es unas mejores inversiones que va a repercutir en ese beneficio positivo. ¿Vale? Y voy a pasar ahora a alta de oposición, que creo que es fundamentalmente el que trae la, digamos, de oposición lo más importante. Primero, decían, apoyamos con esta, desde su punto de vista, lo que estaríamos haciendo es apoyar una narrativa de que Latinoamérica no es confiable, porque no damos la posibilidad de hacerse responsables. Y entonces nos dicen, esta narrativa es mala. Aquí el problema que tengo es que no entiendo por qué, porque no dicen a qué gente le afecta negativamente la narrativa. La pregunta es, ¿a los ciudadanos? Pero si los ciudadanos son los primeros que no apoyan a sus gobiernos. Punto 1. Estamos viendo que en Latinoamérica hay un montón de revueltas y súper poca estabilidad. Punto 2. Estas revueltas y poca estabilidad se debe a un descontento social tremendo. Punto número 3. No han conseguido en 40 años resultados económicos, como sí ha sucedido en China. Punto número 4. La gente directamente está adoptando el dólar porque no se hacían de sus propios países. ¿Vale? Entonces, antes de continuar con el segundo argumento, que yo creo que ya primero lo acabo de explicar, punto, por favor. Alta hora, gracias. ¿No te das cuenta que los beneficios de un país rico sobre el pobre se dan por el mero hecho de ser pobre? Las grandes potencias les interesa una Latinoamérica débil para explotarla y aprovecharse de ella. Por lo tanto, los impactos y los incentivos que me traes tú no se dan de la manera que sea. Error. A los países, esto es, digamos, la segunda parte que voy a aprovechar y voy a meter la segunda parte de Elena. ¿Por qué a Estados Unidos le interesa que Latinoamérica sea rica y no sea pobre, que sea estable y no inestable? Les interesa porque, como se explicaba Elena, vamos a ser más estables y si Latinoamérica es estable y es más rica, podemos comerciar más con ellos, nos vamos a sentir más cómodos, vamos a tener menos peligro de fluctuación, vamos a tener menos peligro de que cuando nosotros invirtamos ahí la inversión se nos vaya a la mierda. Entonces nos interesa que Latinoamérica sea estable y que tenga prosperidad económica. Y de hecho es que si Latinoamérica es estable, puedo depender muchísimo más de ellos. Porque el problema que tenemos en estos momentos, por ejemplo, imaginaros, soy Estados Unidos y quiero comprar, yo que sé, petróleo a Venezuela, no sé si está tanto Venezuela, algún país estos vaya que tienen petróleo. El problema es que como tenemos tanta inestabilidad económica y este nivel de inestabilidad económica está generada la inestabilidad política, porque yo, persona, me siento mal porque no llego a fin de mes porque el gobierno es un hijo de puta, pues si conseguimos una estabilidad monetaria vamos a tener una estabilidad política que genera estabilidad social y por tanto no vamos a tener tantos problemas de conflictividad social, que al final es lo que genera que un país sea inestable. Entonces, cuando nosotros tenemos un país estable al ladito que tiene recursos económicos buenos, pues yo puedo depender de él. Y entonces nos evitamos tener que depender de países como, por ejemplo, Arabia Saudí, que está tomando por saco desde Estados Unidos
y que, pues como hemos visto a lo largo de la pandemia, las cadenas de suministro, la verdad que se han ido cortando por el COVID y por todo un montón de cosas. Entonces, estamos llegando a un mundo en el que interesan tantas cositas cerquitas de las que te quieres agenciar. Entonces, si tenemos a Latinoamérica, que la hemos hablado de Estados Unidos, eso le interesa a Estados Unidos. Entonces, estamos demostrando que a Estados Unidos le interesa favorecer Latinoamérica y le interesa que... porque nos decíamos, ¿por qué va a ser interesante que Latinoamérica controle, o sea, que Estados Unidos controle la política monetaria de Latinoamérica? Porque a Estados Unidos le interesa que Latinoamérica vaya bien. Y de hecho, es que esto es todavía más porque en segundo lugar, en el segundo documento de alta posición nos decía, no, es que Latinoamérica deja de tener el control de su política monetaria y pasamos a depender de Estados Unidos y entonces eso es malo. Y nosotros tenemos que explicar por qué depender de USA es bueno. Porque lo que les acabo de decir, depender de USA es bueno, lo es porque así vamos a conseguir que Latinoamérica crezca más, pero es que como les explicaba ya también al principio, es que los propios gobiernos de Latinoamérica se la pela realmente sus propios ciudadanos. Y esto empezaba aquí un poquito alta de gobierno diciendo, no, es que existe corrupción. Pero la corrupción, lo decía en nuestro segundo argumento, es lo que genera la inflación. Nosotros decimos que lo que hace la corrupción, lo que hace es que los gobiernos suben de sus ciudadanos. Y entonces hay una disensión entre lo que les interesa a los ciudadanos y lo que les interesa al gobierno. A Maduro lo que le interesa es enriquecerse él, lo que es enriquecer su país. Sin embargo, a Estados Unidos le interesa que se enriquezca la gente de Latinoamérica y no el gobierno, porque así lo que van a conseguir es que hay mayor estabilidad social, que va a generar mayor estabilidad económica y que por tanto pueda obtener mayores beneficios, ¿vale? Y por último, recordad que eso, que el ejemplo de China, a China le ha venido de puta madre lo de la inversión, mientras que la inversión extranjera, mientras que a Latinoamérica el frase no le ha venido nada. Muchas gracias por este discurso. Para terminar con el debate, ya vamos al narrativo de la Vale, a ver. Pues como látigo de oposición voy a empezar explicando un poco por qué quedamos por encima de baja de gobierno y por qué todos los argumentos que nos ha traído el gobierno son realmente inexistentes y al final el debate se va a quedar en la oposición. Para empezar, voy a empezar terminando de refutar algunas cosas que ha expuesto el látigo de gobierno, porque pensaba empezar haciendo una comparativa, pero como han traído algunos puntos que simplemente me resultan ridículos para defender su política de dolarización, pues voy a empezar haciendo eso. Para empezar, nos traían de repente, en plan, al final del debate, que China ha mejorado su economía aceptando una inversión extranjera. Dices, vale, pero, o sea, ¿me vas a comparar un efecto de la globalización y mano de obra barata con cambiar de monedas? Es que no tiene nada que ver y se sale completamente del debate. ¿Por qué? Porque China han aprovechado esa inversión extranjera gracias a que el efecto de la globalización beneficia a los países más desarrollados comprando mano de obra barata, o sea, un resultado del capitalismo y no de un cambio de moneda en sí. Por otra parte, como que nos vuelven a sacar todo el tema de comercial, porque el comercio es lo que más nos va a ayudar a subir, pero es que realmente este cambio de moneda, o sea, al final lo que va a pasar es lo que os contaba antes, ¿vale? O sea, donde tenías 1000 peras, ahora tienes una manzana. ¿Cuál es el problema? Que es que el petróleo no vale una manzana, es que el petróleo vale 50 manzanas. Y es que el problema es que esto nos va a impedir comprar el petróleo. ¿Qué va a pasar? Que esta reducción del flujo de dinero y comercio externo del país, lo que va a hacer es un retraso brutal de la calidad de vida y va a impedir que un país emergente como el nuestro pueda posicionarse como un país desarrollado. Entonces, al final, acabamos pintando una narrativa que es totalmente inexistente. Entonces, voy a pasar a hacer un poco la comparativa de lo que iba pasando en el debate, ¿vale? O sea, antes del gobierno, que creo que se han distribuido bastante bien de su baja, nos traían, bueno, al final la unión de los países es lo que mejor va a venirnos, pero bueno, ya hemos demostrado con nuestros ejemplos desde la baja de oposición que una unificación de la moneda no garantiza la mejora económica. ¿Por qué? Porque ya tenemos el ejemplo de Reino Unido desde el Brexit con la libra, que sigue siendo una economía súper potente sin necesitar unificar la moneda con el euro. Luego, por otro lado, nos volvían a contar cómo la inflación era un problema y que al final necesitamos una inestabilidad, pero al final no nos ofrecen el mecanismo ni el impacto del cambio de moneda en la población, ¿vale? O sea, la inestabilidad puede mejorar a nivel interno, es decir, vale, tú eres una persona pobre en nuestro país y no ves cómo el pan está fluctuando, como de repente tienes para comprar pan y de repente no, simplemente ves que no puedes comprar el puto pan.
Por otro lado, antes de seguir, voy a hacer su pregunta. Pero cuando una moneda como el dólar se instale en los países latinoamericanos, que es una moneda que tiene más valor, lo que se va a producir es un aumento del poder adquisitivo, tanto en cuanto tú puedas comprar una cosa con esa moneda que vale. Ya, pero es que ustedes no nos han explicado ni cómo va a ser ese mecanismo del que hablan, porque es que el cambiar al dólar están alejándolo de la realidad, porque para empezar va a haber un cambio de moneda, es decir, para empezar el cambio de moneda va a necesitar una ayuda económica, o sea, una especie de rescate, por así decirlo, del Banco Central. ¿Por qué? Porque tú al cambiar es otra vez el ejemplo simple que explicaba, ¿vale? De tener 1000 peras, ahora tienes una manzana, porque has cambiado de moneda. Como no tengas unas 49 manzanas prestadas externamente para comprar petróleo, tu país se retrasa brutalmente. Entonces, al final, ha solucionado la inestabilidad interna del país, es decir, la deuda interna que tiene el país consigo mismo, creando una deuda externa, es decir, al final, el impacto que ocurre y el mecanismo que ocurre se aleja muchísimo de lo que vosotros nos habéis expuesto, ¿vale? Por otro lado, también volvíamos otra vez a la peseta y, bueno, cómo esto funciona en España, pero bueno, vuelvo a contarles lo de la deuda, ¿vale? O sea, la Unión Europea respaldaba a España cuando ocurrió esto, pero en cambio nosotros como país no tenemos el respaldo de Estados Unidos, por mucho que nos digan que es que a Estados Unidos le interesa que haya buena economía en el país, nos traen cero evidencia de eso. ¿Por qué? Porque al final a Estados Unidos le importa su país, no le importamos nada desde su país, y al fin y al cabo Sudamérica se aleja muchísimo económicamente de poder estar al nivel de Estados Unidos. Antes de seguir su pregunta. Pero, ¿te das cuenta de que la comparativa del Reino Unido, lo que dices del Reino Unido no es comparativo porque era un país desarrollado, no un país de vías de desarrollo? Ya, pero es que, o sea, igualmente ustedes nos están vendiendo que va a mejorar la economía. O sea, ¿cómo nos comparan igualmente a España como país que dices, vale, pues incluso en el momento en el que se cambió de la peseta al euro, era un país desarrollado y ustedes nos hacen la misma comparativa? De hecho, hay casos aislados en Sudamérica en los que sí que ha triunfado este cambio de moneda, pero en la mayoría no hay ninguna garantía de que esto pueda funcionar. De hecho, lo que va a ocurrir va a ser que se devalúe el peso de manera que una vez que tomamos esa medida de dolarización no podemos hacer una vuelta atrás. Por otro lado, queremos ya explicar como la última línea entre alta de oposición y baja de oposición, en que nosotros explicamos cómo no estamos de acuerdo cómo garantiza el comercio internacional, por lo que hemos explicado de que no va a haber ningún cambio en el flujo de dinero, sino que en todo caso se va a reducir porque aumenta la pobreza y se reduce el intercambio de servicios y por tanto las relaciones internacionales bajan porque el país no puede permitírselo, ¿vale? Luego, por otro lado, nos explicaban también cómo homogeneizar es difícil y estamos de acuerdo. Además nos contaron un poquillo el cambio de valor, cómo perjudica a corto plazo y a largo plazo también. Nosotros añadimos el mecanismo de por qué a corto plazo nos perjudica, que es por la deuda externa que se provoca, y por qué a largo plazo nos perjudica, pues porque al final nada nos garantiza poder salir de esta deuda y nada garantiza que mejore nuestra economía. Por tanto, esta casa está totalmente en contra de la dolarización, por estos argumentos que hemos expuesto, y por eso la oposición queda por encima del gobierno en todos sus argumentos. Muchas gracias.